Bienvenido a todos, aquí les enseñaré un secreto que no todos lo saben. ¿Cuál es el secreto? Pues aumentar tu memoria RAM sin ponerle memoria RAM. ¿Qué quiero decir con esto? Para aumentar la memoria RAM a una computadora no precisamente tenemos que comprar una memoria RAM para nuestra PC o para nuestra laptop. Pues ¿cómo vamos a hacer esto? Pues mira hasta el final del video. ¿Cómo aumentar nuestra memoria RAM? Y que esto nos sirva para nuestros juegos, programas y mucho más. Saben que cuando usamos programas pesados o varios programas al mismo tiempo en la computadora, se nos llena la memoria RAM física, es decir, nuestra tarjeta de memoria RAM se nos está llenando en la PC y se pone lenta, para no decir culera. ¿Cómo aumentamos la memoria RAM sin tener que comprar más memoria RAM? Pues aquí les vengo a enseñar paso a paso. Paso número 1. Vamos a equipo, abrimos una nueva ventana y simplemente tenemos que darle clic derecho donde dice este equipo, propiedades, y aquí nos sale claramente las propiedades de nuestra máquina. ¿Qué propiedades vamos a ver? ¿Qué cantidad de RAM tiene su máquina? Algunas máquinas tienen 8 GB, 4 GB, 16 o 32. Como la mía tiene 8 GB. Ojo con esto, no se les puede olvidar este detallito. Tienen que recordar la memoria RAM que trae su máquina, claramente. Paso número 2. Vamos a donde dice configuración avanzada del sistema. Ojo con esto, un pequeño tip. Cuando ustedes le den propiedades al equipo, no a toda la computadora le saldrá de esta misma manera. ¿Por qué? Porque yo tengo otra versión de Windows. A otra persona le saldrá de otra manera, mostrará ahora en pantalla, pero de todas formas, en las dos versiones, es decir, en las dos maneras, sale configuración avanzada del sistema. Usted va a la configuración avanzada del sistema y le sale esta pequeña ventana. Bien, aquí en esta pequeña ventana, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos hacia donde dice opciones avanzadas, que ya lo encontramos en ella. Bajamos hacia donde dice rendimiento y vamos hacia donde dice configuración. Aquí en configuración ya nos sale otra ventana. Vamos aquí a la pestaña donde dice opciones avanzadas y aquí en opciones avanzadas le damos a donde dice cambiar. Aquí en cambiar le voy a mostrar paso a paso cómo hacerlo. Es decir, paso número 3 o 2, no me acuerdo muy bien, pero igual. Suscríbanse a este canal, claramente. Dejen su comentario, dejen su like. Escriban lo que quieran en la caja de comentarios. Si necesitan alguna duda o si no les funciona este método, me lo dejan, yo los voy a ayudar. Y vamos con el siguiente paso. El siguiente paso, ¿cuál es? Como podrán ver, esta casillita está marcada, que ya no administra automáticamente el tamaño de archivo de paginación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la memoria RAM esté muy llena o muy ocupada de información, automáticamente la máquina decide qué cantidad de espacio va a coger en el disco local C, que es el que está predeterminado, para crear un pequeño archivo para usar el disco local C como RAM. Es decir, va a coger el almacenamiento del disco local C como una RAM y así la RAM trabaja un poquito menos. Pero como está en automático, no sabe qué cantidad coger y casi siempre o no lo utiliza o coge muy poco. Pues desmarcamos, elegimos qué partición de nuestra máquina vamos a querer para que usemos como una memoria RAM. Yo elegiré C y el paso número 4 o 3, no sé, vamos donde dice tamaño personalizado. Aquí en tamaño personalizado, como podrán ver, me aparece una casillita diciendo tamaño inicial y tamaño máximo. Quise dejar esto como otro paso, ¿por qué? Porque voy a enseñarle ahora una pequeña fórmula para poder rellenar estas casillas. ¿Cómo se hace? Venimos y abrimos nuestra calculadora y como podrán ver aquí en la calculadora, ¿qué es lo que vamos a poner? Como yo tengo 8 GB de RAM, pongo 8. Ustedes ponen 4, 32, la cantidad de GB de RAM que ustedes tengan. Y lo vamos a multiplicar por 1024. ¿Qué es este 1024? 1024 es 1 GB, pero en megas. Aquí me da 8192, es decir que 8 GB en megas es 8192. Después de haber calculado esto, vamos aquí, copiamos, o simplemente lo escriben como ustedes prefieran, y quitamos el punto. Este es el tamaño inicial que va a tomar en disco local C para cuando mi memoria RAM esté muy llena. Es decir, va a usar mi memoria RAM y un pequeño espacio en disco local C para así aumentar la velocidad de mi máquina. ¿Qué ponemos en tamaño máximo? Pues esto lo multiplicamos por 2 y nos da 16.384. Copiamos, pegamos, quitamos el punto. ¿Y qué lo vamos a hacer? Vamos a darle establecer y ya como podrán ver aquí me ha establecido que este es el espacio que va a usar. Le damos a aceptar. Como podrán ver me sale propiedad del sistema. Los cambios realizados requieren un reinicio, es decir, tienen que reiniciar la máquina para que se apliquen los cambios, algo muy sencillo. Le damos a aceptar, le damos a aplicar, aceptar, aceptar
Me pide si reinicia la hora. Claramente no voy a reiniciar la hora porque la grabación se pararía. Y si quieren además saber cómo aumentar la velocidad también de su celular, es decir, aumentar al máximo la velocidad de internet de su celular, pues le dejo este video en pantalla y los espero por allá. Sé que les gustará. Chao, chao.